Hola, si seguís mi canal de YouTube y veis mis vídeos, seguro que habéis visto algunos sobre dibujo de personas. Como veis en mis dibujos, las personas son importantes en el dibujo urbano. Aparece casi siempre que hacéis un dibujo en la calle y en mayor o menor medida pueden ser protagonistas de los dibujos, tanto en escenas en exteriores, en la calle, como en escenas en interiores, en un café, que puede haber gente por aquí sentada, de pie, y siempre es importante poner gente para que no parezca que el escenario está muy vacío, sino que obviamente pues hay gente por ahí. Lo que pasa es que la gente es un poco complicada al principio, da un poco de miedo, un poco de respeto el dibujar gente. Entonces, lo que os voy a enseñar en este vídeo es hacer gente que quede un poquito más en segundo plano, gente que quede como una masa de gente que pueda ver al fondo. No sé si apreciáis aquí en este dibujo, hay, aparte de la gente que veis en primer plano, hay gente que está más en segundo plano, que está de fondo, digamos, que de relleno, que es un recurso que os puede valer para empezar a meter gente en un dibujo sin tener que meter gente muy detallada como estas que están en primer plano. Lo principal para dibujar gente, o por lo menos para intentarlo, hacer los primeros dibujos de gente, es tener claro un poco la proporción del cuerpo humano. Seguro que lo habéis visto ya en algún vídeo mío que tengo, que os indico ahí arriba a la derecha por si queréis repasarlos. Entonces ahí, como sabéis, la proporción del cuerpo humano normalmente se divide en 8 partes. Cogéis una línea vertical que sería como la columna vertebral, digamos, dividís en 2, esto lo dividís otra vez en 2 y esto otra vez en 2. De modo que queden 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De estas 8 partes, la cabeza sería una de las partes. Luego en la mitad del cuerpo están las caderas, que tienen más o menos el tamaño de la cabeza. Luego ya a la altura de más o menos la mitad de la línea 2 pueden venir los hombros. Aquí un poquito arriba del 7 vendrían las rodillas. Aquí vendrían los tobillos. Las muñecas caen más o menos a la altura de las caderas. Y a nivel del ombligo, que sería este, vendrían los codos. Una vez que ya tenéis esto, hacéis el cuello, del cuello saldrían los hombros, aquí vendría el pecho, aquí se estrecha un poquito el cuerpo para hacer el tronco, aquí ya se une la cadera con la rodilla y la rodilla con el tobillo, y del tobillo sale el pie. Por el otro lado simétrico, así, y luego ya los brazos pues vendrían por aquí y las manos acabarían un poco por debajo de la cadera. Esto es básicamente la construcción de un cuerpo humano. Encontraréis en internet muchos vídeos sobre este tema y esquemas como los que os pongo aquí para que veáis un poco la proporción y la practiquéis, aunque realmente este tipo de dibujo tan detallado no os va a entrar dentro de un dibujo urbano normal. Normalmente la gente va a ir muy pequeñita, más o menos en este tamaño. Como ya habréis visto también en otros vídeos, yo lo llamo como si fueran zanahorias, que imaginaos que es una zanahoria así de este tamaño, plantada de pie en la tierra, y luego un círculo arriba. Esto es la forma más básica de hacer un cuerpo. Si es muy pequeñito, pues es prácticamente una línea vertical con un punto. Y de esta forma podéis hacer cuerpos muy pequeñitos que pueden tener luego sus variaciones, si tienen un brazo por aquí, si tienen un abrigo más grande, si tienen un gorro,
pueden tener una bolsa en la mano, pueden estar un poquito andando hacia allá, etcétera. Entonces, a este nivel sería un poco el detalle que yo le daría para incluir gente en un dibujo urbano. Entonces voy a daros un poco algunas nociones de un par de situaciones donde se puede incluir gente en multitudes y luego vamos a ver un caso práctico en la calle de cómo aplicar esto en un dibujo real. Para situar la gente, lo fundamental es localizar en el papel dónde está la línea del horizonte, que está siempre a la altura de vuestros ojos, como ya sabréis, y entonces más o menos, pues si estáis haciendo un paisaje donde haya un árbol, una casa y otra casa, pues a lo mejor la línea del horizonte vendría a esta altura. Y es importante separarla, esto sería la línea del horizonte, separarla de lo que es la línea del suelo. No son la misma cosa. Esto sería la línea del suelo y esto la del horizonte. La del horizonte es donde está la cabeza de la gente y la línea del suelo es donde están los pies de la gente. Entonces, esto sería una persona, esto sería la línea del horizonte y esta la del suelo. ¿Por qué es importante? Porque toda la gente, si hay por ejemplo un grupo de gente, una cola de gente esperando para algún evento o algo, están todas situadas aquí. Si están a la misma altura, pues tienen aquí. Si hay una persona que es más grande, que está más cerca, pues sería el cuerpo más grande, pero la cabeza estaría situada siempre en la línea del horizonte. Si hubiera una persona mucho más grande aquí a 1 metro o 2 de mí, pues sería así de grande y la cabeza seguiría situada en la línea del horizonte. Entonces, si queremos hacer un grupo de gente, una multitud de gente que haya ahí al fondo, simplemente tenemos que saber dónde está la línea del horizonte, dónde está la línea del suelo y luego lo que vamos a hacer es esta forma que os he dicho al principio y luego sin dejar espacio en medio, pues seguimos poniendo como cabecitas así. Y en la parte de abajo una línea muy quebrada, muy afilada, así, y cerramos por aquí. Esto ya sería un grupo de personas que hay aquí. Si queréis darle un poquito de personalidad a ese grupo de personas para indicar, por ejemplo, que hay una manifestación o algo, pues siempre podéis ponerle algún elemento que salga por encima de las personas e incluso una pancarta, por ejemplo, en medio y por encima de la pancarta pues ya los cuerpos de las personas y por debajo que se vea un poquito de los pies, las piernas y eso. Es importante también que cuando hagáis una persona o un grupo de personas, digamos, que esté aquí en el suelo, no lo dejéis así, sino que le hagáis siempre una sombra por debajo, bien hacia un lado o bien hacia el otro, según donde venga el sol, pero sí que tengan su base sobre la que están apoyadas esta gente para que no dé la sensación de que están flotando. Otra opción que puedo dar para hacer gente es cuando estáis, por ejemplo, dibujando en una terraza. Normalmente en una terraza suele haber sombrillas y eso. Y luego debajo de las sombrillas, más o menos como a la mitad, el espacio entre la sombrilla y el suelo, es a donde llegan las mesas. Aquí, por ejemplo, habría una mesa con sus sillas. Esto sería una mesa vacía. Entonces, si queréis hacer una mesa con gente, es simplemente hacer esta silueta de la mesa y arriba, pues ponerle cabezas de gente. Por la parte de abajo ya no salían las piernas así como hemos hecho antes de la gente de pie, sino que serían las patas de la silla y a lo mejor alguna pierna de alguien así, pero es más un espacio cuadrado, es una cosa, en vez de ser así de la gente de pie, pues sería un espacio así más o menos, que es lo que indica las patas de la silla. De esta forma, con una línea muy simple, podéis ir haciendo varias mesas, podéis hacer mesas de distintos tamaños y eso,
podéis poner, si hubiera un camarero que estuviera sirviendo aquí, pues ya vendría como una figura de pie. Y de esta forma luego lo rellenáis de un color uniforme, todo esto, y ya tenéis una multitud de gente que está sentada en una terraza. Lo mismo en esta parte de aquí podéis ponerle incluso distintos colores a la ropa para darle un poco de variedad, pero básicamente con que pongáis más o menos en sombra todos los grupos de gente y eso, ya da la sensación de que hay como una multitud bien de pie o bien sentada. Entonces ya con esta base teórica vamos a salir a la calle y vamos a poner en práctica esto que os he dicho para hacer una escena urbana con gente, con multitudes ahí al fondo. Y viviendo en Madrid, el mejor sitio para dibujar multitudes es desde luego la Puerta del Sol, toda la zona esta aledaña a la Puerta del Sol, la calle Carmen, etcétera. Entonces me he sentado aquí en una terraza de un bar y voy a dibujar la gente que va pasando ahí al fondo. Veis en la foto esta que he puesto ahí arriba que estoy dibujando hacia la izquierda, que se ve un poco la Puerta del Sol y eso. Entonces voy a dibujar primero todo el escenario así muy simple, muy básicamente, bloques grandes como os he dicho otras veces, el edificio de la derecha, la torre del reloj donde esta noche darán las campanadas y luego ya el edificio de la comunidad ahí al fondo, la estatua esta que hay en la Puerta del Sol, que más o menos la sitúo a grandes rasgos ahí, y luego a la izquierda pues ya dibujaré el árbol de Navidad grande que hay en la Puerta del Sol, que estaría más o menos por aquí a esta altura. Ya la pared izquierda no me va a entrar porque no me cabe ya en el papel, y con eso ya tendría delimitado más o menos las masas principales del fondo. Puedo detallar un poquito más toda la parte esta de aquí de este edificio, pero básicamente sería eso. Divido este edificio en pisos para luego tener una referencia a la hora de colocar los balcones, que van a ser muy simples, como veréis. Y ahora voy a marcar una línea que será la línea del horizonte, esta, mientras que la de arriba será la línea de las cabezas de la gente que va andando. En este caso, como recordáis, las cabezas siempre están a la línea del horizonte, pero en este caso son las cabezas de la gente que está sentada en la terraza. Los que van de pie estarán un poquito por arriba porque están a mayor altura. Entonces empiezo haciendo de esta gente que está aquí a la izquierda, pues voy haciendo lo que tengo en primer plano de una forma, como veis, muy básica, hombro y cabeza simplemente. La cabeza es un redondel, que puede tener un detalle más como si tiene el pelo con un moño o algo de ese tipo. Luego sigo haciendo gente que esté aquí en primer plano. Veis que hay una que está con un móvil así como haciendo una foto, pues le voy a poner más o menos el brazo estirado, que está haciendo un selfie a todo el grupo que está sentado en la mesa, y arriba del brazo ya tiene el móvil. Luego ya a la derecha pinto, como veis, el asiento de la silla y las personas. Cuanto más cerca esté de mí, pues más grande será la figura, pero como vais viendo, pues todas las cabezas están situadas más o menos a la altura de la línea del horizonte, que es la altura de mis ojos, que coincide con las cabezas de la gente que está sentada. Ahora ya en la otra línea me sirve como referencia para hacer la gente que está ahí de fondo. Y como vimos en la teoría, pues esta gente es simplemente una silueta en el que se vea más o menos la forma de los hombros, la forma de la cabeza, y por abajo ya prácticamente no se van a ver los pies, como comprobáis en la foto. La gente que está sentada está tapando a la gente que está detrás, entonces esa gente solo se ve la cabeza y los hombros.
Entonces ya más o menos tendría el dibujo hecho a lápiz, y para ir un poco más rápido voy a hacerlo directamente a acuarelas y darle la línea de rotulador, porque como veis las formas que he dibujado a lápiz son muy sencillas y no es muy complicado hacer el dibujo directamente a color sin presencia de línea de rotulador, aunque luego al final puede quedar una línea de rotulador para dar algún detalle. Entonces empiezo como siempre por las superficies más grandes, así en un color clarito. He creado un color con azul cerúleo mezclado con un poquito de azul cobalto. Aquí uso esta servilleta del bar para ir limpiando el pincel, porque luego ahora estoy cambiando al color amarillo y conviene limpiar el pincel de agua para que no quede el color muy contaminado. Entonces esta fachada de la derecha, aunque veis que tiene un color pardo así un poco indefinido, pues lo hago en color amarillo para que se diferencie bien del resto de los colores que voy a dar y quede más o menos el color ese, que quedará un poquito más claro. Ya veréis que queda un color muy suave, muy pastel, pero de tono amarillo. Ahora voy a mezclarlo con un poquito de gris que tenía ahí y voy a crear un tono ocre un poquito diferente, que más o menos sea tirando a ese ocre tipo del amarillo que he dado al principio, pero que se diferencie un poquito. Aquí reservo el famoso reloj de la Puerta del Sol, que va a ser una parte que quede blanca porque el fondo del reloj es blanco, y el resto de todo el edificio ya lo doy con este color, y luego ya pues le daré los detalles de color un poquito más teja que tiene ahí ese edificio, el tejado, etcétera. Y ya por aquí a la izquierda del árbol también continúa un poquito la fachada, y de momento lo que voy a hacer es dejar que seque todo esto. Aquí en esta parte de la derecha le doy un poquito más de sombra con un poco de gris paine para que se diferencie bien el edificio de la derecha que está ahí en la Puerta del Sol al fondo. Y entonces lo que os decía es que voy a dejar que seque, porque la siguiente capa tengo que darla en seco. Entonces voy a aprovechar que me han traído el café aquí para tomármelo. Ya me he tomado el café, han pasado unos 5 o 6 minutos, ya más o menos está un poquito seco el fondo. Veréis que no está seco del todo, en la parte amarilla ahí se me está fundiendo un poco el color con el verde que estoy dando, pero en la parte del cielo pues más o menos estaba seco y se queda bastante nítido el borde. Estoy dando todo el fondo del árbol de Navidad, que luego ya le daré sus detalles de los pisos que tiene y eso, pero de momento le doy un fondo con ese color. Y ahora he creado un color mezcla de azul Prusia con violeta, que me va a servir para darle la capa de toda la gente que está de pie en la calle. Esta gente está más lejos, forma un segundo plano, digamos. Los que están sentados forman un primer plano. Estos que están de pie en la calle forman un segundo plano, y el fondo de los edificios sería ya un tercer plano. Entonces sí que me interesa separar bastante bien esos tres planos para crear un poquito de profundidad, y ya que no tengo línea de tinta pues tengo que conseguirlo con el color, por lo tanto pues tiene que ser muy diferente. De momento ya pues veis que hay una diferencia entre el color de fondo, que es tirando a amarillento, y este color que estoy dando a las personas, que es un color de sombra un poquito azulado. Y no tiene que quedar demasiado oscuro, porque luego en el primer plano voy a darle un poquito más de oscuridad para que destaque lo que está en primer plano. Entonces es importante que haya distintas tonalidades en el dibujo, aunque no es un dibujo muy complicado de detalles, pero sí que es importante mantener estos tres planos más o menos separados. Este segundo plano que estoy dando, ya veis que ha secado más o menos el fondo, que no se mezclan, y es importante eso, que esperéis un poquito, que no lo deis en húmedo, sino que lo deis cuando esté ya un poco seco, para que
se queden los bordes nítidos y se diferencie bien un plano de otro. Conforme va secando el color de sombra que he dado, veis que va aclarando un poquito, entonces mientras que está húmedo todavía, en toda esa parte puedo dar un poquito más de oscuridad, sin pasarme mucho, por lo que he dicho de mantener los tres niveles, las tres distancias de gente que hay, la gente que está en primer plano, la que está de pie y luego en el fondo. Conforme va secando también, pues le podéis perfilar un poquito más con el pincel para que quede un poquito más definido. Puedo aprovechar también este color para dar un poco la cúpula de la torre de aquí y algún detallito que haya en ese color. Este pincel de agua no es muy fino para estos detalles, no va a quedar todo lo fino que yo quisiera, pero bueno, me vale para este dibujo rápido que estoy haciendo. Aquí marco también la sombra de los balcones. Estos son barrotes de balcones, pero de momento le voy a dar un tono gris para que se vea dónde están los balcones y luego ya al rotulador le daré un poco más de detalle. También aprovecho para empezar a dar un poco de sombra en las ventanas. Algunas de las ventanas las he dibujado a lápiz, pero otras, como veis, ni siquiera estaban dibujadas a lápiz, pero es simplemente darle un brochazo ahí como una mancha vertical y listo. En la planta de abajo hay unos escaparates de una tienda, entonces pues ya serían cristales un poquito más grandes que quedarían ahí marcados en primer plano y con eso ya nos da la idea de que es un edificio que tiene la planta baja y arriba ya los balcones. Entonces ahora voy a dejar secar también un poquito para que luego al dar la capa de la gente que voy a dar pues se quede el borde. Mientras que espero voy a dar algunos otros detalles oscuros como la estatua de aquí un jinete con un caballo que hay y entonces como ya está seco el amarillo del fondo que di al principio, pues ahí sí que puedo dar detalles un poquito más definidos. No va a quedar muy detallado, como os he dicho, por el pincel que no es de la mejor calidad para hacer este tipo de cosas, pero bueno, más o menos que se vea ahí que hay una mancha, como una fachada poco detallada, pues con 2 o 3 pinceladas que de ellos puede quedar bien. Ahora ya con una mezcla de verde oscuro y gris paine más o menos, para que sea un verde bastante oscuro, voy a marcar todos los pisos del árbol de Navidad que luego ya iré detallando un poquito más en rotulador. Limpio un poco el pincel después de haber utilizado el verde y voy a dar otro toque de color, el rojizo, así un color teja, mezcla de rojo y naranja, en toda la parte del tejado de ese edificio y todos los adornos que tiene de color teja sobre la fachada. Aquí marco simplemente la separación entre los balcones y una parte por arriba que también es de ese color y alguna rayita vertical aquí para separar los balcones. Ya veis que va tomando un poquito de forma el edificio ya más o menos se reconoce qué edificio es sin haber entrado en demasiado detalle. Ahora ya que estará seco el fondo, pues voy a hacer un color mezcla de violeta con negro y azul marino, muy oscuro ya, para ir dando toda la silueta de la gente que está sentada. Es como os he dicho al principio, en la teoría, si os acordáis, pues toda esta gente se le podría dar un poquito de color si queréis entrar en detalle, pero si lo que queréis hacer es una masa de gente, una multitud, pues podéis dar estas masas de gente que están a contraluz con un tono oscuro, así tirando azulado, porque las sombras suelen ser siempre un poquito más azuladas que la parte iluminada. Entonces, como veis, pues voy marcando los asientos, todos los respaldos de las sillas, la silueta de la gente
Y si os fijáis, hay un detalle muy importante que sí quiero que os deis cuenta, que es que en la parte izquierda de las figuras estoy dejando una línea blanca, un borde blanco que separa la figura del fondo. Esto es porque la luz viene desde la izquierda y va hacia la derecha, entonces las partes de la derecha de las figuras y de todos los elementos están un poco más en sombra que la parte izquierda. En la parte izquierda da un poquito más de luz y eso se puede representar de forma así simple, dejando una línea en blanco. Podría ser una línea que luego demos a rotulador, pero bueno, siempre que sea posible, si lo dejáis del color del papel, os va a quedar más natural y más fresco que si metéis luego una línea de rotulador en blanco, que puede ser una opción de emergencia, digamos, pero lo ideal es que lo hagáis a pincel. Una vez que ya está seco todo esto, pues voy a dar algunos detalles finales con rotulador. Es un rotulador fino del 02, del negro, y ya detalles como estas barras, detalles como las manillas del reloj, como el cartel este que pone ahí en la torre, que pone Feliz 2023, porque esta noche ya es la noche de fin de año y darán las campanadas desde ahí, así que pone ese cartel. Y luego los barrotes de los balcones, etcétera. Incluso también podéis dar algún detalle del árbol, todas estas estructuras que tiene el árbol imitando las hojas, pues podéis dar unas rayitas así en vertical en cada piso de lo que he hecho antes y dais un poco la textura del árbol. Luego algún detalle de las figuras, como las gafas estas, todo esto son detalles muy finos para el pincel y que con rotulador en negro podéis dar bien. Intentar dar todos los detalles de sombra muy negra en la parte derecha, porque realmente en la parte derecha está más en sombra que la izquierda. Y ya es simplemente cuestión de que estéis un poquito más o menos de tiempo dando detalles, pero bueno, más o menos con esto ya quedaría el dibujo resuelto. Como veis, es un dibujo rápido, sin mucha complicación y en el que he intentado hacer hincapié y que os deis cuenta un poco de cómo funciona el tema de las masas de gente, de la multitud, que podéis representar realmente identificando un poquito las cabezas por encima, y los que estén muy en primer plano, pues un poquito más de detalle que le he dado, como alguna coleta o algún moño, el detalle del móvil haciendo un selfie, etcétera. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Os animo a salir y practicar vosotros mismos para que vayáis mejorando en el dibujo. Os deseo un feliz año nuevo y os espero en el próximo. Gracias.